Muy buenas tardes, tengan todos los amigos de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y de Derecho de Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima y también de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Lima. Para nosotros hoy día tenemos un nuevo invitado internacional, un destacado profesional, el doctor Diego Cedeño Poveda, de la República Hermana del Ecuador. Él es un destacado asesor del Poder Legislativo de la República del Ecuador. Y hoy día ha venido para contarnos cómo es el proceso laboral en ese país. Así de que vamos a darle lectura a su hoja de vida a cargo del doctor Valdión. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, doctor Diego Cedeño. Vamos a presentar al ponente. El doctor Diego Cedeño Poveda es abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar, egresado de la maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar, egresado de la maestría de Derecho Convención Estudios Judiciales por la IAEN, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social por la IAEN, experto en procesos parlamentarios, certificado por la Asamblea Nacional del Ecuador y la UINR, experto en normas internacionales de trabajo para magistrados, juristas y docentes en Derecho, experto en conciliación, mediación de conflictos laborales, mediador, certificado por el Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, egresado del Diplomado en Gestión y Transferencia Legislativa. Actualmente es asesor nivel 1 de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional del Ecuador desde el 1 de junio del presente año a la fecha. Doctor, puede iniciar su ponencia. Muy buenas tardes, de parte de la hermana República del Ecuador. Quisiéramos reiterar nuestro cordial saludo y sobre todo a quienes están presidiendo estas sesiones magistrales de capacitación, de intercambio de experiencias, de manera especial al compañero Gino Yangali, quien ha sido tan gentil en generar esta posibilidad de compartir experiencias y tomar en consideración nuestro nombre para poder intervenir en esta importante espacio aula de capacitación virtual. En ese sentido, mucho gusto, Diego Cedeño, para servirles. Puedo comentarles brevemente que a lo largo de cerca de 10 años he venido prestando mis servicios en calidad de asesor en la Asamblea Nacional y por 3 ocasiones, en 3 periodos de gobiernos distintos, he podido ser parte del equipo asesor de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que es el espacio parlamentario donde se generan las derogaciones, las reformas, los cambios que se han dado en la legislación, tanto que rige materia laboral del sector público y privado, cuanto a las reformas o disposiciones que reglan el quehacer de la seguridad social en el país. Les voy a pedir a los organizadores que me permitan compartir pantalla para poder dar inicio a la presentación. Muchas gracias. ¿Me indican ustedes ya? Perfecto. Quisiera yo dar inicio a esta presentación señalando definiciones que con mucha más solvencia ya han sido abordadas en los seminarios anteriores de esta semana sobre el tema del derecho procesal y en esta oportunidad el derecho procesal laboral ecuatoriano. Pero para dar tratamiento a esta temática tan importante, yo quiero partir del conflicto o controversia en materia laboral que regla el sistema jurídico ecuatoriano. Y para aquello yo quisiera primero hacer una breve explicación de cómo se dan o cómo se atienden los conflictos o controversias laborales en nuestro país. Y estos conflictos
se entienden o se atienden desde dos aspectos. Uno, primero, relacionado al tipo de conflicto, que puede ser un conflicto individual o un conflicto colectivo, y segundo, a la instancia de reclamación de la controversia, que puede ser una instancia administrativa o judicial. Como ustedes conocen, el conflicto en materia laboral tiene algunas connotaciones especiales. Siempre en nuestras legislaciones hemos procurado de velar esa condición de desigualdad que existe entre el empleador y el trabajador, garantizando a través de principios y de reglas de estricto cumplimiento para equiparar en alguna medida esa balanza de negociación en cuanto al cumplimiento del contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador. Pero en esta parte, solo quisiera mencionarles que en nuestro país propiamente, en la parte de la resolución del conflicto laboral en instancia administrativa, siempre termina ya sea con un acta transaccional o un acuerdo entre las partes. Y este acuerdo entre las partes puede ser sujeto o puede traducirse en un acta de mediación o finalmente en una resolución suscrita ante la autoridad de trabajo, que en este caso es el inspector de trabajo. Y una segunda alternativa, como les decía, de la solución de los conflictos individuales de trabajo, que es la instancia judicial a través de la interposición del llamado juicio oral de trabajo. Y como les decía al inicio, otra tipología de los conflictos de nuestro país tienen que ver con el número o la condición de los reclamantes, de los solicitantes, y por eso hablamos que en materia laboral en el Ecuador podemos atender los conflictos colectivos y para resolverlos tenemos una única y exclusiva alternativa y es a través de la presentación de su reclamación que se denomina pliego de peticiones y esta se sustancia ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Y cuando hay un proceso de apelación, sube a una instancia superior esta resolución y que esta instancia se le denomina Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje y tiene una característica especial, que las sentencias, las resoluciones emitidas por este Tribunal Superior son inapelables. Y esto, bueno, lo podemos encontrar de forma expresa en la legislación ecuatoriana, en el Código de Trabajo, en el artículo 567, donde en la parte pertinente señala que, de cuáles son las atribuciones de estos tribunales de conciliación y arbitraje. Ahora, ya yéndonos propiamente al tema de la definición del derecho procesal laboral, nosotros quisiéramos primero hacer una breve referencia de temas importantes que conversábamos al inicio de esta presentación con nuestro amigo, el señor presidente de la sala, Gino, con quien intercambiábamos algunos comentarios sobre la crisis de la función judicial en Latinoamérica y le comentaba la crisis de la función judicial en nuestro país. Lamentablemente, la atención de las causas de la instancia jurisdiccional en nuestro país ha desbordado cualquier criterio, cualquier planificación que se pudo haber manejado, pero todo esto derivado del tema de la pandemia del COVID-19, porque en esta etapa donde no hay paralización de actividades comerciales, la paralización de emprendimientos, se generó una ola inmensa de despidos intempestivos. Nosotros en el Ecuador denominamos despido intempestivo a esa forma de terminación del contrato de trabajo que es unilateral y propuesta sin causa justificada por parte del empleador. Y a partir de la pandemia tenemos un impulso, una exagerada conflictividad laboral que sobrepasó cualquier planificación y ha denotado serias deficiencias en cuanto a la administración de justicia laboral en el país, explicando o dejando con absoluta claridad de que tenemos muy pocos jueces especializados de trabajo para atender ese universo de causas laborales que están represadas. Le comentaba como un detalle, antes de este curso había hecho algunas llamadas con compañeros, amigos que se encargan de la administración de justicia laboral aquí en la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador, y me decían que tienen audiencias programadas para el año 2022 y otros incluso para el 2023, entendiendo que cada juez al menos atiende entre 2 o 3 audiencias diarias, considerando además que esta carga de excesivas audiencias laborales está dentro de un sistema oral
que se entiende que es mucho más célere, mucho más eficiente, mucho más eficaz. Como les mencionaba, para empezar esta presentación, quisiera abordar algunos de los problemas que los trabajadores, en alguna medida es este ente vulnerable que existe en la relación de trabajo, enfrentan al iniciar su vía crucis de reclamación de sus derechos ante los jueces y las juezas de trabajo en nuestro país. Y uno de los mayores problemas que tienen que enfrentarse en este proceso de reclamación es la demora. Como les mencionaba, tenemos algunas cifras importantes. Antes de la pandemia, una sala laboral, un juez de trabajo, recibía aproximadamente 60 juicios por mes. Sin embargo, ahora en muchos casos lo mínimo es que se ha duplicado esa carga de trabajo y nos han señalado que si el promedio era 60 causas por mes, a la fecha reciben 120 juicios de trabajo. ¿Y esto en qué se traduce? En el desánimo que tienen los actores, en este caso los trabajadores, a continuar el proceso laboral. Y por eso, muchas de las veces los procesos judiciales terminan siendo declarados en abandono porque el trabajador en alguna medida se siente frustrado y ya no quiere continuar con el proceso, con el litigio. Otro detalle que se observa como perjuicio a la hora de iniciar un proceso judicial y que lo percibe la ciudadanía es que en muchos de los procesos, la calificación y la citación, que son estas etapas iniciales del proceso judicial, demoran meses. Es increíble entender que entre que baje de la unidad judicial, del despacho del juez que ya calificó la demanda, hasta que llegue al secretario que está en el mismo espacio físico, pasen semanas e incluso meses, y más aún cuando el secretario tiene que enviarle al citador para que realice el proceso de la citación. Entonces, estas demoras excesivas en estos procesos de tramitología realmente lo que ha hecho es afectar la confianza de los ciudadanos en la justicia laboral. Presentar una demanda hoy que estamos en el mes de diciembre y escuchar que vamos a tener una audiencia para resolver el caso en el año 2023 realmente decepciona y preocupa de sobremanera a quienes tienen esa aspiración de reclamar y ver que se haga justicia en cuanto a las vulneraciones que han sufrido de sus derechos como personas trabajadoras. Un detalle que les mencionaba, el número de quejas en los meses finales del año 2020 creció en un 82.5% frente a las denuncias reportadas en el 2019. En el 2021 tenemos conocimiento que ha decrecido ligeramente el tema de las reclamaciones judiciales en materia laboral, pero tenemos por otro lado que las reclamaciones contencioso-administrativas por terminación de la relación de trabajo, en cambio del poder público con sus dependientes, se ha incrementado, y esto en razón de las políticas de austeridad que han implementado los últimos gobiernos con el afán de reducir el aparato burocrático. Muchos servidores públicos insatisfechos con esas decisiones, pues no pueden reclamar ante el juez de trabajo y les toca reclamar ante los jueces del contencioso administrativo. Un detalle final en este tema de las cifras es que hasta el mes de noviembre, que tenemos datos exactos, el Ministerio de Trabajo recibió 37.616 denuncias relacionadas con presuntos incumplimientos a las obligaciones que tienen los empleadores con sus trabajadores, y esta cifra se ha mantenido lamentablemente con ligeras variaciones en el año 2021. Bien, ahora refiriéndonos expresamente al tema del derecho procesal, ustedes, reitero, con absoluta solvencia, los expositores que me antecedieron señalaron cuáles son las definiciones, se hizo un abordaje incluso del derecho procesal desde una visión de los convenios internacionales, desde la doctrina nacional e internacional, pero ligeramente solo quiero replicar que el derecho procesal deberíamos entenderlo en el Ecuador como este conjunto, este compendio de normas, de disposiciones que regulan la competencia, la jurisdicción, el proceso y la acción judicial en las reclamaciones de los jueces especializados de trabajo.
El derecho procesal en alguna medida es este marco que nos permite desarrollar este proceso judicial, pero siempre velando que se cumplan las garantías constitucionales como el debido proceso y el cumplimiento de principios sustanciales que a continuación pasaré a definir. Ahora, para nuestra legislación, el tema del derecho procesal goza de características especiales, excepcionales, y entre estas características es señalar que el derecho procesal es un derecho público, es decir, que en este derecho público lo que se está buscando es el interés de todos los ciudadanos y establece en alguna medida derechos y obligaciones que, en el caso de no ser observados, afectan al interés social. El derecho procesal tiene un público destinado y son aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que quieran acudir para resolver sus causas al procedimiento judicial. Un tema de suma importancia que nosotros hemos visto necesario analizar es que el derecho procesal en el Ecuador, sobre todo en materia laboral, tiene cambios importantísimos a partir del año 2005, cuando en el Ecuador primero se codifica todo el Código de Trabajo y se van incorporando principios y modalidades de actuación destinadas a promover la celeridad y la eficacia del proceso judicial. Y una de estas medidas fue la implementación del sistema oral, entendido que la oralidad es este sistema mediante el cual, por el uso de habilidades orales, se proporciona una información de calidad a quién va a ser el operador de justicia, quién va a resolver una causa durante un proceso, para que con dicha información pueda resolver la controversia que ha sido puesta a su conocimiento. Ustedes saben que para hacer un análisis, nuestro sistema procesal laboral antes era sumario, era escrito, y lo oral se contrapone a lo escrito, aunque el tema de la oralidad también tiene algunas limitaciones en nuestro sistema procesal. Por ejemplo, se puede sí leer un documento y se puede verbalizar lo escrito a través de las presentaciones en las audiencias, pero también hay prohibiciones de la excesiva oralidad. Por ejemplo, tenemos prohibiciones como que los testigos no pueden leer los documentos durante sus intervenciones, y esto expresamente nos señala nuestro Código Orgánico General de Procesos cuando habla de la práctica de la prueba en el numeral 4 del artículo 178. Ahora, un detalle importante que debemos nosotros mencionar es que esta oralidad no constituye para nosotros un principio. En realidad, para nosotros la oralidad se lo ve como un instrumento o un facilitador de estos principios que se recogieron en los debates políticos, que se sumaron o se atendieron a través de la existencia de las garantías constitucionales que estructuran el sistema del procedimiento laboral, y todo eso ha permitido incorporar esta modalidad de justicia en el Ecuador. Hay un detalle importante: la información que se ingresa en el sistema oral no puede ser cualquier información, sino debe ser una información, como mencionamos anteriormente, una información de calidad que permita a quien es el juzgador adquirir esos elementos suficientes de juicio para poder resolver la controversia. Como ustedes conocen, en un sistema escrito, lo más importante es el expediente. Yo me acuerdo en clases, en la época que yo estudié Derecho, nos decían, solo existe en el universo lo que se encuentra en el expediente o en el proceso. Sin embargo, en materia oral, lo más importante son las audiencias, donde el juez escuchará las partes y en aplicación a estos principios de igualdad, de inmediación, de celeridad, de concentración, de publicidad, y con la debida motivación va a tomar una decisión, la que necesariamente deberá ser en sentencia. Pues hay nuestro sistema, como en muchos otros, hay autos que ponen fin a las controversias y en nuestro caso eso se denomina sentencia.
Un detalle importante es que el sistema oral excluye en principio la lectura de documentos para la toma de decisiones, obviamente, pero luego de la intervención de las partes sí se puede hacer una práctica de la prueba documental, leyendo en alguna medida, explicando cuál es la razón de incorporar esa prueba documental dentro de la controversia, cuáles son esos elementos después de la lectura del documento que se le explica al juez y que permitirán resolver la causa o aclarar los hechos. Hay varios beneficios que se le ha imputado a la oralidad. Y entre estos beneficios que se le ha imputado a la oralidad en el Ecuador, al menos teóricamente, al menos históricamente cuando se impuso la oralidad en el país, era que la oralidad debe promover la transparencia de la justicia y en alguna medida mejorar esa percepción, esa confianza de los ciudadanos acerca de la legitimidad, de la neutralidad de los operadores de justicia. También la oralidad en sus inicios, en la revisión histórica, en ese objetivo que tenía el legislador al implementar la oralidad en el sistema procesal laboral ecuatoriano, era minimizar los reclamos de falsos perjudicados, de falsos denunciantes que pretendían en alguna medida hacerse beneficiarios de derechos que no les correspondían. Pero también el sistema oral obligó a los profesionales de libre ejercicio a prepararse mejor, a generar habilidades en el uso de la oratoria, pero no la típica verborrea, sino una presentación discursiva que tiene una estructura lógica, una estructura razonada, donde efectivamente no solo en papel, sino también en persona pueda el profesional del derecho atar lo que vio en los hechos con las normas de derecho que ha invocado y que le permita demostrar efectivamente a través de un proceso razonado la legalidad, la veracidad o la legitimidad de lo que está reclamando en materia laboral. Y hay un tema muy importante, que la oralidad en el Ecuador solo es posible con el cumplimiento de principios que están establecidos como mandato constitucional en el artículo 169, porque sin el cumplimiento de esos principios, la oralidad realmente no cumple los objetivos por los cuales fue instaurada en nuestro sistema judicial. Ahora bien, como les mencionaba, existen principios procesales y estos principios procesales aparecen en la Constitución de la República, la última que tiene el Ecuador, que es la del año 2008, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y en esta Constitución que tiene algunos avances, algunos adelantos importantes, aparece un artículo donde se establece que el sistema procesal es un medio para la realización de justicia. En este mismo artículo, como ustedes pueden observar en pantalla, la Carta Magna Ecuatoriana señala que las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. Y termina con una frase importante, que es que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Y ahí viene una primera observación. Cuando hemos discutido en el espacio parlamentario, a la hora de redactar las disposiciones legales que en alguna medida operativizan, permiten el fiel cumplimiento de estos derechos, de estas obligaciones y de estas garantías de la Constitución, siempre entramos en un dilema. ¿Es necesario que en la legislación se definan los principios que rige el derecho? La verdad, en diferentes espacios de discusión hemos tenido posturas de diferente tipo. Yo creo, de manera muy personal, que podemos dar ciertas líneas de entendimiento para definir un principio rector en el derecho, pero lo más importante es permitirle que la doctrina sea la que dé los elementos suficientes para establecer hasta dónde va, desde dónde parte un principio, y sobre todo los principios procesales en materia laboral. Como les mencionaba,
quisiera hacer una exposición sobre el tema del derecho procesal laboral en el Ecuador desde la visión de los principios. Y estos principios, como ustedes escucharon, que están plasmados en la Carta Magna, tienen implicaciones en el sistema oral y en el sistema procesal laboral ecuatoriano. Y el primer principio que tiene o que menciona nuestra Constitución es este principio de simplificación. Y como ustedes conocen, pues muchos de ustedes docentes de derecho, muchos de ustedes operadores de justicia, lo primero que se hace a la hora de buscar una explicación o una definición de un principio es partir por lo básico, por esta definición que nos permite la Real Academia de la Lengua Española. Y tomando esa definición, podríamos decir que el principio de simplificación lo que busca es entender que un acto debe ser sujeto a simplificar, es decir, que debemos entender que el principio de simplificación lo que busca es hacer algo más sencillo, más fácil, menos complicado. Jurídicamente hablando, el principio de simplificación, como les mencioné, es un proceso que busca el desarrollo más ágil, más eficiente y sobre todo que cumpla el proceso laboral, el proceso judicial laboral, con ciertos objetivos como la eficacia del sistema de la administración de justicia y promoviendo que este proceso, este procedimiento de la administración de justicia no se atiborre de tantas ritualidades y formalismos. En el artículo 169 de nuestra Constitución de la República, nosotros podemos apreciar que incluso desde la visión, desde ese espíritu de los legisladores, de los constitucionalistas en aquel momento, fue promover que se dejen de lado ciertas excesivas formalidades y ritualidades, pero que en alguna medida se garantice el pleno ejercicio al acceso a la justicia, obviamente garantizando ciertas solemnidades sustanciales, pero cambiando el sistema que teníamos anteriormente por un sistema nuevo en el cual se busque la celeridad de los procesos, que se busque la eficiencia en cuanto al quehacer judicial, que el juez tenga claro y permanentemente aplique en el quehacer judicial este principio de la inmediación y de la economía procesal. Hay un tema importante a la hora de conversar y de desarrollar el principio de simplificación. En materia laboral, nuestra Constitución, el Código de Trabajo, el Código Orgánico General de Procesos, siempre hace referencias de que hay que dejar de lado estas excesivas formalidades o rituales, pero también hace exposiciones de forma expresa de las solemnidades, es decir, de estas etapas, de estos elementos que no pueden ser inobservados porque su inobservancia lo que genera es la nulidad de lo actuado. Y estas solemnidades sustanciales que señala nuestra legislación procesal laboral son, por ejemplo, establecer cuál es la jurisdicción. La segunda, cuál es la competencia del juzgador en el proceso que se ventila. Tercero, establecer, por ejemplo, con absoluta claridad la legitimidad de personería. Otro elemento importante o una otra solemnidad sustancial es el tema de la citación con la demanda al demandado o a quien legalmente lo represente. La notificación a las partes con la convocatoria de audiencia para que puedan obviamente ejercer su derecho a la legítima defensa. La notificación a las partes de la sentencia. Esto con el afán de que las partes puedan en alguna medida recursar a través de un recurso horizontal o vertical si se sienten vulnerados en sus derechos. Y finalmente, la conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley permite. Esto no aplica en materia laboral porque en materia laboral los jueces de primera y segunda instancia son jueces únicos. Una audiencia no se forma por tribunales. En primera instancia, de manera especial, son jueces especializados que se ha generado a través de unidades judiciales especializadas que al menos en las ciudades de mayor población son jueces estrictamente de trabajo. Hay otras unidades judiciales en otros sectores del país donde quizás a veces los jueces son o multicompetentes
o los mismos jueces de lo civil atienden estas causas de orden laboral. Como les había mencionado, y habíamos hablado un poco de las solemnidades y haciendo una separación de que en nuestra legislación nunca se entenderá una excesiva ritualidad, el tema de las solemnidades, porque las solemnidades son condiciones que tienen que observarse en todos los procesos, y la inobservancia, reitero, redunda en la nulidad de todo lo actuado. El segundo principio que nos establece nuestra Constitución y que rige el sistema procesal y el sistema procesal laboral, habla del principio de la uniformidad. Y como ustedes, reitero, han escuchado de diferentes expositores, el principio de uniformidad lo que busca es que toda actividad procesal deba ser realizada de una manera organizada y común para todos. De modo que cada acto procesal, que cada acto emitido, resolución, providencia y demás que emita el funcionario judicial, tenga un procedimiento especial y único, pero dependiendo la naturaleza de la reclamación y el objetivo de la reclamación, y que además se garantice que siempre se dé la posibilidad de excepcionar cualquier tipo de causa conforme las excepciones que prescribe la ley. Ahora bien, en el Ecuador las controversias laborales pueden tramitarse no solo en un proceso, y ahí viene nuestra, no crítica, pero el comentario que hacemos nosotros en referencia a la legislación ecuatoriana. Aunque tenemos el principio de uniformidad, en el cual se debería entender que para tramitar los juicios de trabajo debe haber solo un tipo de procedimiento, nosotros en el Ecuador tenemos 2 procedimientos, incluso 3 en alguna medida. Y para resolver o atender las causas laborales tenemos el procedimiento sumario, que es el procedimiento generalizado, y un proceso excepcional, que es el procedimiento monitorio, y esto dependerá por el monto de la reclamación, y solo se puede reclamar remuneraciones pendientes de pago. Ahora bien, en el procedimiento sumario, que está arreglado en el artículo 575 de nuestro Código de Trabajo, nosotros hacemos un análisis del tipo de controversias. Y en este tipo de controversia nosotros podemos tener un procedimiento regular sumario y un procedimiento sumario reducido. Y cuando opera el procedimiento sumario reducido es cuando el actor reclama lo que se denomina en la reforma del año 2015 a través de la Ley Orgánica de Justicia Laboral del despido ineficaz. Es decir, esa terminación unilateral de la relación de trabajo dependiendo a las mujeres cuando se sucede en contra de las mujeres en situación de gravidez o de embarazo, cuando estas mujeres se encuentran en un periodo de lactancia o en contra de los líderes sindicales. Y les comento, ¿por qué se hizo este cambio, esta excepción o esta excesiva celeridad para el tratamiento de estos casos, dándoles tiempos más cortos para la atención de estas reclamaciones laborales? Y era porque en el año 2015, a través de esta, reitero, la Ley Orgánica de Justicia Laboral, la Asamblea Nacional y la Comisión del Derecho al Trabajo estaba atiborrada de denuncias en las cuales se podría apreciar una práctica un poco desleal de ciertos sectores del lado empleador, donde no le votaban a la mujer durante el estado de embarazo, porque antes de la legislación del 2015, cuando un empleador despedía a una mujer en estado de gravidez o embarazo, tenía que pagar, además de las indemnizaciones de despido intempestivo, la bonificación de desahucio, tenía que pagar un agravamiento al despido intempestivo igual a 12 meses de la última remuneración recibida por la trabajadora. Entonces, muchos empleadores, muchos casos que se presentaron en la comisión, dieron cuenta que los empleadores decidían despedir a la trabajadora después de su situación, después del alumbramiento. Y haciendo reflexiones de orden social, de orden político, incluso desde una perspectiva estrictamente técnico-laboral, se establecía que las mujeres, después de dar a luz,
después de su nombramiento, estaban en alguna situación de mayor vulnerabilidad y necesidad. Y es por eso que se exigía una reforma al tratamiento de las mujeres en periodo de lactancia, y por eso se extiende a partir del año 2015 que este agravamiento en las indemnizaciones de despido intempestivo también incorpore a las mujeres en periodo de lactancia. Ahora, así como es un grupo de atención importante las mujeres en periodo de lactancia, también lo fueron en su momento dirigentes sindicales. Recuerdo yo, en el 2015 también era asesor en esta comisión y teníamos la presencia del asambleísta Ángel Rivero, un líder sindical de mucha data, y quien hizo su labor política para precautelar en alguna medida este derecho a la estabilidad, agravando el despido intempestivo, amenazando al menos a través de disposiciones normativas para que el empleador no despida a los líderes o dirigentes sindicales, con el afán de que se termine cumpliendo uno de los principios que rige el trabajo en el Ecuador y en el mundo, que es garantizar el derecho a la sindicación o a la organización de los trabajadores. Como les había mencionado, en el procedimiento sumario tenemos esta excepción del procedimiento sumario reducido, en el cual se disminuyen los plazos para la tramitología, pero hay reglas importantes de este procedimiento sumario que hemos querido resumir brevemente en algunas de ellas. Para el procedimiento sumario, por ejemplo, no procede la reforma a la demanda. Ya se presenta el libelo de la demanda ante el juez, no puede ser esa demanda, luego de que es calificada, ser sujeto a reforma, porque caso contrario, lo que de oficio hace el juzgador es disponer el archivo de la causa. Y lo que queda es que el actor tenga que volver a demandar y corregir lo que inicialmente pretendió hacerlo a través de una reforma de una demanda ya interpuesta. Otra regla fundamental en el procedimiento sumario es que solo se admite reconvención conexa. Y en ese sentido, ustedes conocen la reconvención conexa, es el empleador el que puede en alguna medida presentar otra reclamación dentro del mismo proceso laboral, ya no él como demandado, sino como actor, solicitando el pago de beneficios, de indemnizaciones, de rubros que él pueda pretender justificar que se le adeuda por parte del lado trabajador. Un detalle interesante o una regla general en el procedimiento sumario es que para contestar la demanda y la reconvención se tiene un término de 15 días. Sin embargo, reitero, en el procedimiento sumario, que no solo es para el tema laboral, sino también para otras áreas del derecho que tienen esta condición de ser sociales, como la materia de niñez y adolescencia, en estos casos ese tiempo se reduce de 15 días a 10 días. El procedimiento sumario en materia laboral se desarrolla en una audiencia única con dos fases. Antes de la reforma del Código Orgánico General Procesos, nosotros teníamos dos audiencias, una audiencia inicial que se llamaba de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, y una segunda instancia, en una segunda fecha designada por la autoridad judicial, donde se presentaban alegatos y se resolvía. Sin embargo, ahora todo eso se unifica en una sola audiencia con dos fases. La primera, que se denomina de saneamiento, donde se van a establecer si existen temas importantes de revisar en el proceso judicial, si hay excepciones que puedan presentarse en ese momento, si hay algún detalle de importancia que pueda nulitar lo actuado en esa audiencia. A continuación se fijan los puntos en debate a través de interpretaciones que hacen tanto la parte actora como la parte demandada y bajo conocimiento del juez, y pasa a una etapa de conciliación. Sin embargo, en la práctica que hemos podido apreciar de los procesos judiciales, los jueces en alguna medida buscan que los conflictos laborales que ingresan a la instancia judicial se resuelvan en esta primera fase de esta audiencia única y que
se genere en alguna medida una especie de acta transaccional avalada con la sentencia del juez, donde motivadamente se señala que se ha llegado a cierto acuerdo, pero que ese acuerdo no vulnera o no obliga a la renuncia de derechos irrenunciables, entendidos de estos como sueldos, salarios, horas suplementarias, horas extraordinarias, beneficios laborales como el 13º o 14º sueldo, las vacaciones y algunos beneficios datados a contratación colectiva y otros. Sin embargo, si es que no llegara a pasar la etapa de la conciliación y las partes no desean llegar a este acuerdo, pasa una segunda fase donde se presentan las pruebas, se somete la prueba a la validez procesal y finalmente se presentan los alegatos de las partes con las respectivas réplicas. Una regla importante, una regla de trascendencia en el procedimiento sumario es que el tiempo máximo para que se realice la audiencia en materia laboral, en materia sumaria, es que después de calificar la demanda y contestada la demanda, esta tiene que darse en un plazo de 30 días. Sin embargo, recuerden ustedes, hay algunos factores que impiden el cumplimiento de esta regla. A veces hay temas de caso fortuito, fuerza mayor. En este mismo momento, como quisiera comentarles, estamos en el seno de la Asamblea Nacional y tenemos varias marchas por acá y quizás esta norma no es de estricto cumplimiento, reitero, no por la falta de decisión de las autoridades judiciales, sino que la misma requiere la existencia de otras variables. Ahora bien, otra forma, otro procedimiento en materia laboral es el procedimiento monitorio. ¿Y cuándo opera esta excepción, este procedimiento excepcional para atender las causas laborales? Y esta solo opera cuando el trabajador va a reclamar ante la autoridad judicial temas puntuales como remuneraciones mensuales, 13º o 14º, que no hayan sido pagadas de manera oportuna, y para aquello acompaña su petición con el detalle de las remuneraciones que está reclamando y las pruebas que sustentan su reclamación. ¿Cuál es la diferencia? El proceso monitorio es muchísimo más rápido que el proceso sumario laboral, que, como les decía, lamentablemente en algunos casos podrán tener fechas de audiencia incluso para el año 2023. En el procedimiento monitorio, como les mencionaba, en alguna medida rompe este criterio que habíamos mencionado sobre la unificación en materia laboral en el Ecuador. No es que solo el procedimiento sumario te permite resolver las causas laborales, sino que también tenemos este procedimiento monitorio, y que quise citar brevemente a un tratadista, José Javier Jarrín, quien nos mencionaba que este es un proceso innovador, novedoso, que en alguna medida subsana o soluciona injusticias que se cometen en contra de acreedores. ¿Y cómo subsana? Dándole la posibilidad al reclamante, al afectado, a demandar y recibir una sentencia rápida y con un procedimiento sencillo. Ahora, hay un detalle importante en el proceso monitorio, que es que cuando uno inicia este proceso monitorio, lo que va directamente es a buscar la ejecución directa del deudor, en este caso del empleador que debe remuneraciones. Y, por ejemplo, si no comparece en el término concedido o si lo hace sin manifestar ninguna oposición, estas condiciones generan que el juez reitere su sentencia y este caso termine siendo como cosa juzgada y se procede inmediatamente a la emisión de las medidas cautelares, como el embargo y el secuestro de los bienes del deudor, en este caso el empleador, que debe remuneraciones a su trabajador. El tercer principio que quisiéramos analizar y que es el que está constante en nuestra legislación constitucional, en el artículo 169 de nuestra Carta Magna, es el principio de eficacia.
Y este principio de eficacia se sostiene en realidad con otros principios procesales. Y estos otros principios procesales, como por ejemplo el de eficiencia, el de celeridad, son los que permiten en realidad entender y definir el alcance del principio de eficacia. Ustedes conocen, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción determinada. Por eso es que debemos nosotros evitar confundir este concepto con el de eficiencia, ya que la eficacia se refiere al uso racional, la eficiencia se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado, y este cumple con un objetivo, que es utilizar el mínimo de recursos disponibles y el mínimo de tiempo para alcanzar tal objetivo. A diferencia, reitero, de la eficacia, que es esta capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción determinada. Nuestro sistema procesal laboral ecuatoriano establece expresamente referencias sobre este principio. Por ejemplo, en referencia a las pruebas, señala que carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir. Esto lo encontramos en el Código Orgánico General de Procesos. La eficacia finalmente lo que permite es una relación en el cual luego de un proceso se garantice el éxito a través de una sentencia que efectivamente permita al ciudadano, a los reclamantes, acceder a la justicia. Continuando con este desglose de los principios que nos establece el artículo 169 de nuestra Constitución, es el momento de abordar el tema del principio de inmediación. Y para aquello podríamos decir que la inmediación o la inmediatividad forma parte de estos principios que rigen al ordenamiento laboral. Esto en virtud de la naturaleza de singularizar la rama del derecho social, la rama del derecho laboral. Y en este sentido, los principios de derecho, como ustedes conocen, son directrices que en alguna medida justifican este carácter racional de un ordenamiento y que forman, que inspiran de manera directa o indirecta una serie de soluciones, por lo que puede servir para promover o encauzar la aprobación de normas, la interpretación de hechos o decisiones existentes y finalmente resolver casos que no son comunes o que no se encuentran previstos. Davis Echandía, un famoso tratadista de derecho laboral, describe 3 manifestaciones del principio de inmediación. No me voy a detener en esta parte, lo que quisiera es reiterarles que el principio de inmediación es un principio procesal laboral en el cual se presta especial atención para garantizar la tutela efectiva de las pretensiones jurídicas de las partes procesales. Este principio, reitero, es un principio que está íntimamente relacionado con el derecho al trabajo, porque este principio en alguna medida permite concretar otros propios de la legislación laboral, como el principio de la primacía de la realidad, porque a través de la inmediación el juez puede obtener la verdad real y en alguna medida garantizar el pleno acceso a la justicia. Como les mencionaba, Davis Echandía, este famoso tratadista, nos mencionaba que hay 3 manifestaciones del principio de inmediación: la subjetiva, aquella que se practica ante el juez; la objetiva, aquella donde se promueve el contacto entre el juez y los hechos de manera directa; y la de actividad, donde se busca la proximidad entre el acto de la prueba y las circunstancias de carácter objetivo que se presentan. En referencia a esta, la inmediación permite que con los medios de prueba, en una diligencia investigatoria solicitada por el juez, que sea el juez el que pueda acercarse al lugar de los hechos y pueda verificar de primera mano, bajo sus criterios de razonabilidad, de certeza, qué es lo que propiamente sucedió en la causa que se ha puesto a su tratamiento o conocimiento.
Uno de los principios, ya para ir terminando el desglose de los principios que señala la legislación constitucional ecuatoriana que rige en el sistema procesal de justicia, es el principio de celeridad y de economía procesal. Este principio de celeridad procesal nos dice que es una derivación en alguna medida del principio de oralidad, porque lo que busca en alguna medida es eliminar las trabas de estos excesivos formalismos, de esta excesiva inundación de documentos, de escritos que se manejaban anteriormente con el proceso escrito, para que finalmente se pueda garantizar esta tutela judicial efectiva de la justicia en favor de las partes procesales. Hay un tema importante atado al tema de celeridad y economía procesal, y es que este principio lo que busca en alguna medida es la agilidad, la rapidez y el formalismo para garantizar esas bases que permitan un acceso pleno a la justicia y que se cumplan las aspiraciones o las pretensiones en estricto derecho de los solicitantes, en este caso de la parte trabajadora generalmente, y en casos excepcionales la parte empleadora, cuando existiese pues la denominada reconvención conexa. La importancia de este principio radica en que la celeridad y esta brevedad en el proceso constituye este objetivo de orden primordial que se busca en el proceso de trabajo, ratificando esa máxima de uso común en diferentes espacios discursivos, que es que justicia que demora no es justicia. Una parte final ya propiamente en el tema de cómo funciona el proceso sumario en el Ecuador. Ustedes pueden apreciar un mapa conceptual que se ha desarrollado tratando de resumir en alguna medida cómo opera el procedimiento sumario en materia laboral. Ustedes conocen, nace a través de una demanda, la cual está determinada sus elementos constitutivos en el artículo 141 y 142 del Código Orgánico General de Procesos. A la demanda en este proceso sumario, que es el proceso común que se utiliza para las reclamaciones laborales, se adjunta todas las pruebas que se anuncian en alguna medida en el nivel de la demanda, y tienen dos caminos cuando el juez conoce la demanda. La una es aceptar o admitir la demanda y calificarla, señalando que ha cumplido todos los elementos, todos los requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos, determinados en el artículo 332 y 333, o puede mandar la demanda a aclarar o completar la misma al amparo de disposiciones expresas en el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, señalando de manera motivada qué partes, qué detalles sustancialmente exige que sean aclarados o completados. Y ahí viene un detalle importante. Hay jueces que, por ejemplo, le dan a la hora de mandar a aclarar o completar la demanda las luces necesarias para que la parte actora, el trabajador especialmente, complete su demanda, por ejemplo, determinando con claridad de dónde nacen sus pretensiones. Si reclama, por ejemplo, el pago del triple de lo adeudado, que hay alguna relación entre su pretensión en la narración de los hechos y la pretensión económica, y que el cálculo de esa pretensión esté al amparo de las reglas establecidas en el Código del Trabajo. Si no manda a aclarar o completar la demanda, pues automáticamente esa demanda es calificada y el juez dispone el proceso de citación. Y en esta citación, como les mencionaba anteriormente, la citación se vuelve un poco compleja porque debido al el incalculable número de causas represadas en las instancias judiciales, a veces las citaciones demoran, en el mejor de los casos, un mes, en el peor de los escenarios, 6, 7 meses, y reitero, eso mina la seguridad, la confianza de los ciudadanos en continuar con los procesos judiciales, porque muchos de ellos reflexionan y dicen, si solo para citar se ha demorado tanto,
para que me llegue una sentencia o que ya llegue a recibir una liquidación, terminarán años y no se verá ese dinero. Y en realidad eso ha perjudicado mucho la confianza en la administración de justicia por esta excesiva demora en la tramitología. Luego de que se ha dado la citación, se convoca audiencia. Como les mencionaba, en el proceso sumario no solo se tramitan las causas laborales, también se tramitan las causas de niñez y unas causas excepcionales como el despido intempestivo, el despido de las mujeres en embarazo o en lactancia, que se denomina despido ineficaz, igual de los dirigentes sindicales. Y en estos casos muy puntuales, la citación tiene que darse en mínimo o en máximo de 48 horas. ¿Y esto por qué? Porque allá por el año 2015, al incorporar esta institución del despido ineficaz, lo que se buscaba es que el ciudadano acceda en alguna medida a una resolución de autoridad judicial de estricto cumplimiento para que no se vea afectado este derecho fundamental a la estabilidad en su puesto de trabajo. Y como tenían estas condiciones de mayor vulnerabilidad, la mujer embarazada, la mujer en estado de lactancia y los dirigentes sindicales, lo que se buscaba en alguna medida es que al declararse la ineficacia, el juez disponga el inmediato retorno de la persona trabajadora y que ésta no pierda su generación de recursos, no pierda su empleo y por ende no se vea afectado su plan de vida. Y es por eso que recoge el procedimiento laboral esta reducción en los tiempos de los plazos para convocar la audiencia. Un tema que es común en el proceso sumario es que se le da siempre 15 días a la parte demandada para que conteste la demanda, y aquí en la parte demandada lo que hace es proponer excepciones, anunciar su prueba o adjuntar su prueba a su contestación. En el tema, como les mencionaba, cuando ya tenemos en la primera fase de la audiencia, donde hay el tema del saneamiento del proceso, donde vamos a establecer la admisión de la prueba, donde vamos a establecer los puntos de debate, hay para mí el elemento o la parte sustancial de esta primera fase es esta posibilidad de exigir a las partes que en esta instancia judicial busquen una solución a través de una especie de conciliación o mediación en instancia judicial, donde el juez promueve que las partes busquen una alternativa a la controversia que han puesto a conocimiento del juez, pero el juez lo que siempre tendrá que hacer es garantizar que ese acuerdo no vulnere derechos fundamentales, es decir, que no promueva la renuncia de derechos como sueldos, como décimos, como vacaciones, como pago de horas suplementarias de extraordinarias, porque caso contrario, incluso aprobándose por sentencia, si se llegara a demostrar que hubo renuncia de derechos irrenunciables por mandato constitucional, el artículo 326 de nuestra Carta Magna, donde se desarrollan los principios que rigen el trabajo, establece en su numeral 2 que todo documento donde exista denuncia de derechos irrenunciables tiene la condición de ser nulo. Cuando ya se lleva a cabo el acta transaccional, se escribe la sentencia, se tiene que hacer la sentencia de carácter oral en la misma audiencia. El juez tiene 10 días para modificar la sentencia de modo escrito, y un detalle importante es que en la misma audiencia, si es que alguna de las partes no se sintiera conforme con la sentencia, de forma oral tiene que alegar el tema de su recurso, de su apelación, para que conozca el juez de alzada. Tenemos esta posibilidad definida en el recurso de apelación que prescribe nuestro artículo 256 del Código Orgánico General de Procesos. Detalles que les he podido mencionar en referencia al procedimiento laboral, desde mi experiencia, desde mi conocimiento en la parte parlamentaria, debo mencionarles que el Ecuador está permanentemente en un proceso de actualización de las normas
y de los principios que rigen las relaciones laborales. Y también es una preocupación el tema de reformar el derecho procesal laboral ecuatoriano con el afán de darle mayor eficiencia a las actuaciones judiciales y finalmente responder y cumplir con esa deuda social que se tiene con los trabajadores del país, ya que, como les mencionaba, a partir de los efectos lesivos terribles que generó la pandemia del COVID-19, muchas empresas del sector privado y muchas instituciones del sector público terminaron las relaciones de manera abrupta, de manera unilateral con sus trabajadores, y muchos de ellos han tenido que reclamar el pago de sus indemnizaciones en las instancias administrativas y judiciales. Y por eso, una de las obligaciones, uno de los compromisos de este periodo legislativo es buscar reformas que en alguna medida garanticen el pleno cumplimiento de estos derechos laborales. Por ejemplo, empezando a revisar temas importantes que nuestra legislación ecuatoriana no ha desarrollado, como por ejemplo el régimen jurídico del derecho de cuidado. En nuestra legislación nosotros no tenemos propiamente normas expresas que garanticen el derecho de cuidado que tienen los ciudadanos para poder ejercer el mismo en beneficio de sus dependientes, en beneficio de sus padres, de sus hijos, de las personas que se encuentran con cierto grado de discapacidad a su cargo. Y eso finalmente se traduce también en incorporar normas en el derecho laboral que concreten este derecho del cuidado, ampliando el catálogo de licencias y permisos, ya sean remunerados o no remunerados, en el Código de Trabajo, donde constan las normas sustantivas. Pero para esto también es necesario hacer un abordaje de todo el proceso, cómo se atiende el conflicto laboral, tanto en la parte administrativa y en la parte judicial, para que estos principios que hemos mencionado el día de hoy no sean meramente declarativos, sino que puedan concretarse con procesos de administración de justicia rápidos, que no generen controversia más de la que propiamente ha tenido que resolver el juez, y que en alguna medida permita recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia para bien de la paz social y sobre todo en alguna medida denotando esta evolución que tiene que tener la sociedad encaminada hacia un progreso que parte, reitero, desde la confianza de sus ciudadanos en la administración de justicia. Hay algunos temas que hemos preparado también como menciones especiales en cuanto a resoluciones en materia laboral. En el tema del proceso judicial laboral, debemos comentarles que nuestra Corte Nacional ha emitido resoluciones en las cuales ha mencionado que en los juicios de trabajo, cuando se reclame remuneraciones atrasadas y que no han sido cubiertas, el juez, independientemente que en la demanda, en la cuantía, no se haya establecido ese pago, porque en el Ecuador, según el artículo 94, si un empleador tiene deuda de remuneraciones del último trimestre, se le grava una multa del pago del triple de lo deudado. Pero en el hipotético caso que un trabajador en su demanda no haya presentado esa reclamación, por esta resolución número 14/2015, la Corte Nacional dispone que el juez de manera directa mande a pagar este triple de recargo del monto de los sueldos o salarios del último trimestre, inclusive si los mismos no fueran reclamados de forma expresa en la demanda. ¿Y cuál es la consideración que hace la Corte Nacional? La consideración que hace es que el juez está para garantizar estos derechos fundamentales de la persona trabajadora, y bajo esta tesis de que estos derechos son irrenunciables, irreductibles, que son progresivos en el tiempo, está en la obligación de salvaguardarlos y subsanar en alguna medida aquellos errores de la demanda inicial y mandar a pagar incluso más allá de la cuantía que se ha solicitado, si es que esto tiene que ver con derechos fundamentales. Así también, la Corte Constitucional ecuatoriana ha generado una serie de resoluciones datadas a los temas sustantivos del derecho procesal que después afectan directamente en el tema del proceso laboral. Y, por ejemplo, en el Ecuador teníamos inicialmente una
con una definición del periodo de maternidad que te decía que operaba después de las 12 semanas de permiso remunerado que tenía la mujer desde su alumbramiento, desde la fecha del nacimiento del menor, y hasta completar un año se tenía ese periodo de lactancia que se traduce en 2 horas diarias que la persona trabajadora en alguna medida no tiene que ir a su puesto de trabajo, sino se lo destina para mantener el tema de la lactancia en favor del recién nacido. Pero la Corte Constitucional ha hecho algunos análisis y ahora ha establecido que ese periodo de lactancia ya no durará hasta completar un año, sino efectivamente es un periodo independiente de 12 meses. Por ejemplo, un tema de importancia para nosotros ahí es que este derecho no es sujeto a compensación, no es sujeto a liquidación, no es sujeto a otra medida que no sea el pleno goce del derecho a la lactancia, porque finalmente, aunque es un derecho, un permiso remunerado, permite concretar otros derechos humanos como el derecho a la alimentación, el derecho a tener el niño, la compañía y la participación de su madre en los primeros años de vida, entre otros. Finalmente, no quiero cansarles más, nosotros desde el Poder Legislativo y en mi calidad de asesor, lo que hemos buscado siempre es que no haya un divorcio entre las normas que se generan desde el Poder Legislativo y siempre ha sido una necesidad coordinar con otras funciones del Estado para que las disposiciones legales no salgan desde el imaginativo de uno u otro funcionario sentado en un escritorio, sino que sea efectivamente un proceso propio de conversación, de discusión, de diálogo entre las personas que están vinculadas al quehacer laboral. Entre ellas, los operadores de justicia, las organizaciones de empleadores y las organizaciones sindicales de los trabajadores. Eso es lo que les puedo manifestar. De mi parte, me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias por permitirme esta intervención. Voy a dejar de compartir pantalla y pues presto a lo que ustedes me digan. Lamento el sonido del fondo. Les mencionaba que estamos ahorita en el Palacio Legislativo y tenemos una marcha, pero espero no haya afectado el sonido y la presentación que me he permitido hacerle a ustedes. Estimados compañeros, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias al doctor Diego Cedeño por su brillante participación en este evento internacional. Muchas gracias por esa disposición para lo que ha tenido con nosotros. Y por favor, vamos a pasar a una rueda de preguntas. El doctor Valdión, por favor, si pudiera dar algunas... Muchas gracias, doctor. Sí, por favor, gracias. Muy el amable. público nos ha trasladado muchas preguntas y vamos a hacer un breve resumen de las mismas. Doctor, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma del proceso laboral en los recientes años en la República del Ecuador? ¿Y cuál ha sido la consecuencia de la falta de implementación de jueces laborales en el territorio ecuatoriano? Muchas gracias. Habíamos conversado al inicio de la exposición que esta deficiencia de atención de los gobiernos ha afectado de manera directa a la administración de justicia. Como un antecedente, ustedes lamentablemente podrán recordar, el Ecuador ha estado en el ojo público a nivel internacional por la crisis carcelaria, y una de las falencias para que se genere esta crisis carcelaria es la falta de jueces que permitan conocer y atender las causas penales, y esa realidad también se traduce en materia laboral. La falta de atención a la instancia judicial, a la función legislativa, ha generado entorpecimiento en la administración de justicia, el represamiento de causas, y todo esto se traduce en una desconfianza importante de la ciudadanía a la administración de justicia, lo que termina afectando en diferentes aspectos, tanto transversales como verticales,
a la sociedad en sí. La oralidad ayudó muchísimo, permitió en alguna medida este grado de transparencia. Implementó además principios como el de la publicidad, que las audiencias sean públicas. Obligó que los abogados se preparen más y mejoren sus habilidades discursivas, y no solo verborreas, sino argumentos de orden técnico debidamente motivados y razonados. Sin embargo, reitero, la falta de atención presupuestaria, la falta de visión ha hecho que con 17, casi 18 millones de habitantes tengamos un número minúsculo de jueces en relación a nuestra población. Tenemos una deuda en el tema de la administración de justicia muy grande, pero no todo es malo. Estamos en este proceso de reflexión, de encaminamiento. La oralidad ayudó bastante, pero creo que ahora el momento de las decisiones está en el gobierno central para fortalecer la función judicial y aumentar el número de jueces. Y un detalle adicional, promover que los jueces no se destinen a buscar acuerdos de forma inmediata para mejorar sus cifras en estos procesos de evaluación que tienen permanentemente, sino capacitarles y dotar del número suficiente de jueces para promover no cantidad de sentencias, sino calidad de sentencias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es hecha por un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima. La respuesta a la demora en el trámite de los procesos solo dependerá de una reforma laboral o sustantiva, o necesariamente tendría que hacerse una reforma del sistema para que parta de una dotación adecuada de recursos humanos, presupuestales o logísticos. Muchas gracias, doctor. Al estimado magistrado que nos ha hecho esas preguntas, ya vienen con su propia respuesta. Él nos ha dado con mayor solvencia la respuesta a esta gran interrogante. La norma no lo soluciona. Aquí desde el poder político, desde la Asamblea Nacional, hay la buena intención. Los discursos son bastante sentidos y conmovedores. Siempre se habla de buscar celeridad, de que el ciudadano acceda a la justicia. Nuestro sistema judicial, para el acceso judicial, el acceso a la justicia en el Ecuador es público y sobre todo gratuito. Aquí no se paga absolutamente nada por la administración de justicia. Sin embargo, la norma está ahí, está de forma expresa, pero no hay esa decisión como Estado para fortalecer el cumplimiento de esas normas. Y para eso lo que se necesita es recursos. Para eso se necesita una verdadera interrelación entre los diferentes poderes públicos para dotarle de fortaleza a la administración de justicia con recursos económicos que le permita mejorar su sistema digital, el acceso a nuevas tecnologías, la atención de nuevos operadores de justicia, la capacitación permanente a los operadores de justicia. Hace pocos días, nuestra Corte Constitucional emite nuevas reglas para la determinación de la motivación de los actos públicos. El principio de motivación con la Corte Constitucional anterior tenía unas reglas de cumplimiento, unos elementos constitutivos. Había un test para poder establecer qué era motivación y qué no era motivación. Esta actual Corte Constitucional cambia todo eso y señala, después de una sentencia larguísima, complejísima, un nuevo test de motivación. Y eso, ¿cómo le vamos a exigir al operador de justicia que entre gallos y medianoche lo conozca? Entonces, reitero, la norma no lo soluciona. Empieza así por darle esa facultad legal para el fortalecimiento, para la celeridad de los procesos, para la eficiencia, la eficacia, para hacer audiencias únicas y no devorarnos solo en audiencias hasta llegar a una resolución del operador de justicia. Sí, empieza por ahí, pero lo importante es que esto se concrete en decisiones de gobierno de Estado que permita el cumplimiento de estas disposiciones, dotando de presupuesto a la función judicial, dotando de mayor número de jueces para que resuelvan las causas y, reitero, un tema que siempre fue preocupante, mejorando la condición de vida de los operadores de justicia que están sujetos a una serie de riesgos, para que ningún juez, en virtud de su remuneración digna, luego de una vida de estudio, de capacitación,
se vea quizás tentado a buscar otras opciones de ingreso. Muchas gracias, doctor. Nos formulan una siguiente pregunta. ¿Ha sido eficaz la implementación del proceso monitorio laboral con respecto al incumplimiento de pagos laborales en los presentes años? Muchas gracias. El proceso monitorio se generó para el cobro de deudas. Y sí, en alguna medida tenemos un techo en el cual se establece que puedes exigir el proceso monitorio para el pago de remuneraciones. Pero te comento desde mi experiencia como abogado, y no como asesor legislativo, sino me pongo en la vereda del abogado litigante, del libre ejercicio, del que vive del éxito de su cliente. ¿Para qué me voy a reclamar solo remuneraciones? Claro, el proceso es rápido. Cuando, digamos, el caramelo del pastel, la cereza del pastel de la reclamación judicial en materia laboral es exclusivamente, es fundamentalmente el pago de la indemnización por despido intempestivo y el pago agravado de ciertas indemnizaciones adicionales, por ejemplo, en el caso del despido ineficaz o el pago del despido agravado de indemnización por despido por discriminación o a personas con discapacidad o a cargo de personas de discapacidad, que es igual incluso a 18 meses de la mejor remuneración. ¿Para qué yo me voy a ir a solo a reclamar? Claro, es mucho más rápido, sin embargo, ya no puedo reclamar estos otros ítems, las otras pretensiones. Por eso, para mí, realmente el proceso sumario es el ideal porque me permite pedir en un solo conjunto todas estas pretensiones que me permite la legislación laboral. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es el siguiente. Hemos tomado conocimiento que en el proceso ecuatoriano existe un arbitraje de única instancia. ¿Cómo este tipo de arbitraje puede coincidir con el principio internacional de la doble instancia? Muchas gracias, doctor. Ya, ahí es la parte inicial que les mencionaba, el tema del conflicto. Nosotros vemos el conflicto, o al menos en esta exposición traté de buscar un análisis del conflicto desde su tipología y desde el objetivo, el público al cual reclama el conflicto. Y lo que nos pregunta nuestro colega es que en el Ecuador existe un conflicto colectivo y este conflicto colectivo puede ser resuelto exclusivamente en una instancia administrativa. Y en esta instancia administrativa, quienes hacen de jueces se les denomina Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Que esa es la primera instancia, se presenta el pliego de peticiones y es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que en primera instancia tiene que resolverse. Sin embargo, cuando se apela a esta resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se apela a una instancia superior y esta instancia, esta segunda instancia, que sí lo hay en el Ecuador, se denomina el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ahí el detalle en la aclaratoria es que sí en el Ecuador sí existe con estos tribunales de conciliación y arbitraje la regla internacional de la doble instancia en las reclamaciones de orden laboral, pero específicamente esto solo opera en el tema de los conflictos colectivos de trabajo. Ahora, un detalle que quisiera sumar aprovechando la pregunta es que por regla general la administración de justicia en el Ecuador es gratuita. Sin embargo, hay unas excepciones. Pues recuerden ustedes que no hay regla si no hay excepción, y la excepción es la existencia de los centros de mediación y arbitraje de carácter privado. Si hay en el Ecuador centros de mediación y arbitraje público, pero también hay centros de mediación y arbitraje privado, que obviamente cobran ciertos valores para que los ciudadanos de forma libre y voluntaria accedan a estas metodologías alternativas de solución de conflictos, para lo cual se rompe la regla de la gratuidad, pero en alguna medida se gana ostensiblemente por el lado de la celeridad. La siguiente pregunta es hecha por un ciudadano. ¿Cómo se ha previsto la aplicación de la suspensión de actividades dentro de la pandemia con respecto a las causales de hecho fortuito fuerza mayor? Por cuanto que en el Perú ha sido
mediante ejercicios abusivos y hasta discriminatorios. Muchas gracias, doctor. El tema es sumamente importante. Tanto en el año 2019, cuando se emite la ley de apoyo humanitario, como en el año 2020 y 2021, se ha procurado buscar reformas a esta iniciativa. Miren, en nuestro país, en el artículo 169 del Código del Trabajo, se establecen cuáles son las causales legales para terminar la relación laboral. Y entre estas causales, la causal sexta establece la forma de terminación por caso fortuito o fuerza mayor. Y bajo esta causal, a inicios de la pandemia, a inicios de la declaratoria del estado de emergencia, muchos empleadores dijeron, me evito el pasivo laboral y todos afuera bajo la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Y esto inunda en las reclamaciones de orden administrativo, las denuncias de trabajo, porque hay un uso abusivo de esta causal. Porque, por ejemplo, habían empresas, quiero guardarme el nombre, aunque me da ganas de decirlo, pero hay empresas de telecomunicaciones internacionales que fueron las que más se beneficiaron en el tema de la pandemia, y eran estas las que utilizaban causales de terminación de la relación laboral aduciendo caso fortuito fuerza mayor. En primera instancia, la presión social hace que el Ministerio de Trabajo emita normas regulatorias y exige que para que se acojan a la causal de caso fortuito fuerza mayor, se establezca una especie de justificación en la plataforma oficial del Ministerio de Trabajo llamada SUD, donde el empleador diga por qué se acoge a esta causal. Sin embargo, eso no fue suficiente. Entonces, en una ley que emite la Asamblea Nacional denominada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para atender las consecuencias del COVID-19, se genera una disposición interpretativa aclaratoria a la causal sexta del artículo 169, que habla del caso fortuito fuerza mayor, y ahí lo que se exige, entre otros, es que para que un empleador se acoja a esa causal, además de seguir el procedimiento ya establecido por el Ministerio de Trabajo, que es procedimental nada más, deba demostrar el cierre y el cese total del negocio. Es decir, yo me puedo acoger al caso fortuito fuerza mayor si demuestro efectivamente que cerré mi RUP o que definitivamente ya no generé ningún acto de comercio, no generé ingreso, no tengo efectivamente cómo cumplir mis obligaciones con la persona trabajadora. Casos que ya nos sucedió aquí en el Ecuador. En el año 2016 tuvimos la desgracia del terremoto en el mes de abril. Muchos empleadores acogieron esa causal. Obviamente, tenían una clínica, se cae la clínica. ¿Cómo revictimizar al empleador? Aquí fuimos víctimas todos, tanto el trabajador como la parte empleadora, pero hay una justificación lógica. En cambio, reitero, cuando hay estos espacios grises en la norma, siempre va a haber abuso. Entonces, con esa interpretación, uno de los elementos que se exigía es que obligatoriamente se demuestre el cese total del negocio, entre otros aspectos, pero para mí ese era el importante. Entonces, con eso medianamente se paró este tsunami de denuncias, de juicios que se estaban presentando alegando la falta de aplicación correcta del artículo 169, numeral 6 del caso fortuito fuerza mayor en el Ecuador. Muchísimas gracias a nuestro directo amigo, el doctor Diego Cedeño, por su participación brillante que ha tenido en esta oportunidad para con nosotros, sus hermanos peruanos, respecto al tema del proceso procesal laboral del Ecuador. Así que quedamos atentos a sus comentarios y siempre acertados. A nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la Comisión de Capital y de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, agradecemos esta brillante participación. En los próximos días vamos a entregarles un certificado de agradecimiento por esta brillante participación que ha tenido en esta oportunidad. Yangalí y Parraguirre
en su calidad de presidente de la sala, ex compañero de los cursos de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsulto peruano y latinoamericano, y a todos y cada uno de los miembros